A continuación, el himno nacional de la República de Colombia, interpretado por su biodiversidad. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, Señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A la lucha marchamos osados en defensa de la educación, proclamando derechos sagrados del maestro en su noble misión. Al calor del combate glorioso, reclamamos justicia y honor para el pueblo que lucha ardoroso, anhelando un mañana mejor. Entonando un canto a la vida y en procura de un noble ideal, Señores, antorcha encendida que ilumina un sendero inmortal. A partir de este momento, presentamos Ecos del Magisterio, toda la información oficial de la comunidad educativa del norte de Santander. Ecos del Magisterio, comunicando con veracidad y el compromiso con la defensa de la educación pública y los derechos del magisterio. Ecos del Magisterio. Dirige Yolima Rodríguez Pineda, secretaria de Prensa, Propaganda y Escuela Sindical de ASINOR. Ecos del Magisterio. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a una emisión de Ecos del Magisterio, el programa institucional de toda la comunidad educativa del norte de Santander. Hoy estamos en el 12º Encuentro Nacional de las Secretarías de Prensa y Comunicaciones de FECODE, aquí en SUTEP, en el Valle del Cauca. Invitados, ellos están como anfitriones de este evento que se ha denominado las tácticas comunicativas alternativas para romper el cerco informativo 2.0. Esperamos llevar toda la información y toda la cualificación para seguir haciendo el mejor trabajo en la filial ASINOR en norte de Santander. En el día de hoy, bueno, el acostumbrado informe de nuestro presidente José Leonardo Sánchez Quintero. Esperemos las intervenciones del tesorero Norman Yesito Rado, del fiscal Luis Fernando Rincón, el secretario de Salud y Asistencia Social, el compañero Arturo Solano, la Secretaría de la Mujer, Género y Equidad, en el marco del 25 de noviembre y lo que fue el evento organizado por ASINOR
para en el día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, y la intervención también de Jairo Enrique Orozco, secretario jurídico y de asuntos laborales. Esperamos tenerlos a todos ellos aquí en nuestra emisión del día de hoy. Acompaña en esta transmisión Paola Andrea Jaimes León, que también acompaña esta presencia de Asinor en el Encuentro Nacional de Prensa, Harold Farías en el sonido, en el control del sonido y la producción, y en los 1160 AM de Radio San José, el compañero José Ramírez, a quien también saludamos. En esta misión, creo que los directivos se dirigirán para hablar un poco de todas las reuniones y toda la actividad que hubo en el desarrollo de la semana, el seguimiento de los acuerdos, de las negociaciones por parte de Asinor con la Secretaría de Educación departamental, también todo el tema de provisionales, el tema de difícil acceso, el tema de las temporalidades que se trataron en mesas técnicas durante el desarrollo de la semana. También hubo 3 mesas técnicas sobre seguridad y salud en el trabajo, una relacionada más que todo en el de relación de fondo prestacional y la de seguridad y salud del trabajo en el municipio de Cúcuta y en el municipio de Norte, en el ente territorial norte de Santander. Bueno, más adelante entonces ya tendremos a los directivos acá en línea, conectadísimos. El editorial de hoy, hemos venido haciendo un trabajo ya con esta imagen, con este episodio del día de hoy. Cerramos lo que quisimos hacer desde Ecos del Magisterio para incentivar un poco desde la parte de la psicología, el buen trato hacia las mujeres y el buen autotrato de nosotras las mujeres. Recuerden ustedes que arrancamos con esta serie que se llama Mujeres que cargan demasiado, conversaciones para conectar, sanar y transformar, y el capítulo 1 fue el trauma de la violencia que se lleva en las venas. El episodio o capítulo número 2 que nos hablaba de las máscaras de las mujeres heridas, el falso empoderamiento como nueva forma de violencia. Y hoy cerramos esa serie con este episodio que se llama Cómo potenciar la energía femenina, un viaje de regreso a nosotras mismas. Por supuesto, la doctora Carolina González. ¿Qué pretendemos nosotros ya con el episodio de hoy que cierra? Apoyar herramientas prácticas para sanar, potenciar nuestra energía femenina y empezar a vivir con mayor autenticidad y equilibrio la armonía. Temas como la escucha, la autoescucha, el autocuidado, la ciclicidad, la nutrición emocional y los vínculos afectivos desde el equilibrio. Este es el editorial del día de hoy. Jaro. Ecos del Magisterio presenta el editorial. Bueno, muy buenos días y gracias nuevamente por la invitación. Hoy en el tercer y último episodio de Mujeres que cargan demasiado. Vamos a hablar del yo sano, el tan esperado yo sano que necesitamos despertar para que cicatricen las heridas de la violencia, para aprender a habitarnos y cuidarnos con sabiduría y para empezar a vivir una vida libre de máscaras, libre de armaduras, más livianas y en armonía. Recuerden que en el primer episodio hablamos sobre el yo herido, esa mujer que sufre las consecuencias físicas, emocionales, psicológicas de la violencia. En el segundo episodio hablamos del yo superviviente, esa mujer que al no ser atendida ni tratada en ese impacto de la violencia genera una serie de armaduras o de máscaras inconscientes para afrontar tanto la violencia como sobrevivir después de ella. Y en ese yo superviviente pudimos darnos cuenta que la mujer tiende a masculinizarse para sentirse fuerte y afrontar su vida. Y sin darse cuenta, esa masculinización y ese asumir un rol demasiado empoderado, como decimos, la predispone a cargarse demasiado y a seguir exponiéndose a escenarios de desventaja, de violencia y donde no es valorada como merece.
De tal manera que en este tercer episodio, al hablar del yo sano, definitivamente estamos hablando de un yo o de una mujer que entra en armonía en su energía eh, masculina y femenina, es decir, en equilibrio. Entendamos inicialmente que la energía masculina no es la que corresponde a los hombres y la energía femenina a las mujeres. La energía masculina y femenina son principios internos presentes en toda persona y que necesitan, como lo dije hace un momento, estar en equilibrio para que podamos fluir en completo bienestar. Entonces, si dijimos que la mujer que sobrevive a la violencia y que afronta el mundo se masculiniza para poder seguir con su vida, definitivamente el camino de la sanación está con reconectar y potenciar nuestra energía femenina. Por eso este tercer episodio se llama así, cómo potenciar nuestra energía femenina. Vamos a hablar entonces de qué significa energía masculina y femenina. La energía masculina es la energía femenina, perdón, primero, es esa que siente, que imagina, que crea la visión, prácticamente la que inspira, la que intuye. Mientras la masculina es nuestra energía interna que es capaz de hacer realidad esa visión con estructura y acción. Es decir, si la energía femenina es la que inspira, la energía masculina en nuestro interior es la que ejecuta. Las mujeres víctimas de violencia que han generado muchas máscaras, empiezan a enfocarse mucho en la acción, 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 pero se desconectan de su cuerpo y de sus emociones, que son las que les dan esa intuición, esa suavidad que es tan propia de lo femenino. Bueno, es muy importante en este punto, al haber definido lo que es la energía masculina y femenina, decir también todo lo que no es energía femenina, porque hoy por hoy estamos hablando muchísimo de este tema, se ha vuelto de moda, pero con mucha tristeza y decepción me he dado cuenta que en las redes se transmiten mucha información equivocada acerca de lo que es la energía femenina. Nos dicen, a ver, mujer, potencia la energía femenina, encontrando un hombre que pague todas tus cuentas, encontrando un hombre que mantenga toda tu familia. Entonces hablamos que del daddy sugar, es decir, no estás buscando pareja, estás buscando papá. Obviamente a cambio de que te mantengan, tú ofreces tu cuerpo y tu belleza. Eso no es energía femenina, eso es manipulación, eso es cosificarnos a nosotras mismas diciendo que nuestra sexualidad e incluso nuestra vagina tiene un precio, tiene una etiqueta. Tampoco es energía femenina simplemente pintarme los labios de rojo, hacerme selfies frente al espejo o estar haciendo y grabando todos los días videos que publicamos en redes para que una cantidad de hombres nos den like y definitivamente conseguir la validación externa y vivir de la opinión ajena porque no hemos sido capaces de reconectar con nuestra propia intuición y sabiduría interior. Eso no es energía femenina. Como dijimos, la energía femenina tiene que ver con la conexión con nosotras mismas, con nuestras emociones, con nuestro cuerpo, con nuestras sensaciones y poder tomar el rumbo de nuestra vida desde esa propia sabiduría. Así que empecemos a hablar qué podemos hacer para potenciar la energía femenina. Y les traigo hoy 10 aspectos muy puntuales que en mi propia vida he puesto en práctica y que casi que en el orden en que se los voy a presentar, puedo decir yo que les he dado como prioridad y orden en mi vida para poder avanzar hacia ese equilibrio entre nuestras energías masculina y femenina internas y esa vida en armonía y en liviandad que tanto deseamos. El primero, empieza y termina tu día al menos con 10 minutos de respiración conscientes. Utiliza todas las herramientas que encontramos ahora en Internet para hacer una respiración guiada o simplemente hazlo tú misma con una musiquita de fondo que te permita aprender a respirar más lento porque en esa
lentitud y en esa presencia debes empezar a transitar tu vida, ya no en el afán de querer escapar de un escenario de violencia o de querer compararte o de querer ser mejor que los demás, eh, en una quietud que te lleva a conectarte contigo misma y empezar a buscar dentro de ti esas respuestas que siempre estás buscando en la opinión ajena y en la validación de los demás. Entonces, respiración consciente al iniciar el día y al finalizar el día, el tip para potenciar nuestra energía femenina. Segundo, la autoescucha, practicar la autoescucha. Siempre estamos diciendo que queremos que los demás nos escuchen, pero nosotras no nos escuchamos a nosotras mismas. Y escucharnos no significa fijarnos en lo que decimos o en lo que pensamos. Creo que darle tanto poder a nuestra mente nos ha masculinizado. Pienso que tiene que ver más con escuchar tu propio cuerpo. Entonces, para potenciar la autoescucha, sugiero un registro personal que puedas llenar todas las noches como estilo diario, donde puedas dar respuesta a estas preguntas de tu día. ¿Cómo me sentí emocionalmente hoy? ¿Cómo se sintió mi cuerpo? ¿Qué me pedía mi cuerpo o qué me pide mi cuerpo para poder estar más tranquila? ¿Qué tipo de prácticas durante el día siento que me nutrieron, que subieron mi energía? ¿Qué definitivamente de este día creo que necesito soltar para el día de mañana para poder estar más tranquila y más feliz? Con estas 3 o 4 preguntas a diario, empiezas a potenciar la autoescucha, a conectar con tus propias sensaciones, con tus propias emociones y a partir de lo que te dice tu cuerpo, poder dirigir tu vida hacia un estado de mayor bienestar. Tercer tip, trabajar en vivir la presencia, es decir, aprender a estar presentes. A las mujeres que cargamos demasiado, nos han dicho que hacer muchas cosas a la vez es sinónimo de eficacia, es sinónimo de grandeza, es sinónimo de inteligencia y de capacidad. Pero definitivamente hacer muchas cosas a la vez es solamente sinónimo de ansiedad. Empieza a bajarle el ritmo a tu vida y a priorizar hacer una sola cosa a la vez. Si estás comiendo, es comiendo. Hazlo con calma y con presencia. Si estás hablando con alguien, es hablando con alguien, no hablando con alguien y chateando a la vez. Hazlo con respeto, con presencia, con disfrute. Si te estás duchando, es duchándote, simplemente duchándote y no pensando en el resto de planes del día. Esto nos enseña que valemos por lo que somos, no por lo que hacemos, que es lo que nos dice un mundo violento con las mujeres. Y definitivamente empecemos a darnos cuenta que no hay actividades importantes y menos importantes en el día. Comer con presencia, con disfrute, despacio, masticando bien, es tan importante como, no sé, como hacer una actividad de tu trabajo. Y cuando aprendes a hacerlo todo con presencia, ya no necesitas buscar un propósito en tu vida, que cada pequeña cosa que haces es el propósito de tu día, es el propósito de ese minuto. Es decir, vivir a plenitud cada segundo es el propósito de estar aquí. Cuarto tip, este es súper complejo para las mujeres que cargan demasiado. Tenemos que empezar a practicar el no, es decir, practicar colocar límites. ¿Y qué es eso de colocar límites? Empezar a equilibrar mis propios derechos con los de los demás, porque las mujeres que cargan demasiado ponen siempre en primer lugar a los demás. Es empezar a priorizar mi bienestar y mi tranquilidad sin sentir culpa y sin sentir que es egoísmo, porque eso no es egoísmo. Cuando yo le digo no a la petición de otra persona, le estoy diciendo sí a mis propias necesidades, a mis propias prioridades, a mi bienestar. Así que para eso les recomiendo empezar por hacer una lista que seguramente les va a salir bien larga de todo lo que ya no necesitan o ya no quieren seguir haciendo por los demás. Es decir, si tú eres la que siempre le celebra la fiesta de cumpleaños a todos en la familia, si tú eres siempre la que cocina todos los días de la madre para los 50 invitados, si tú eres la que siempre está buscando a los demás para ayudarlos, si tú eres la que siempre está dando consejos de gratis a tu familia para que mejore, si eres la que siempre está controlando todo, corrigiendo todo, mejorando todo,
sé consciente que si quieres potenciar tu energía femenina, vas a tener que identificar estas actividades que le generan carga a tu vida, que no tienen nada que ver con tu bienestar, sino más bien con sentir que eres merecedora o suficiente a través de ayudar tanto a los demás y empezar a soltar ese tipo de cosas. Así empezamos a practicar el no. Y cuando una persona te pide algo, pues antes de decir sí, que es lo que siempre tiendes a hacer, porque si no te sentirías culpable, empieza a pensar, conecta con tu cuerpo, conecta con tus emociones. ¿Cómo me hace sentir esto? ¿Cómo me sentiría si yo hiciera esto? ¿Realmente es lo que quiero? ¿Realmente es lo que me hace sentir tranquila? Y si yo hoy coloco por encima de mí la necesidad de otra persona, ¿qué consecuencias para mi propia salud, para mi propio bienestar me trae esto a corto, mediano y largo plazo? No sé, les doy un ejemplo, como cuando alguien dice, sí, te cuido, no sé, como cuando una abuelita dice, sí, déjeme el niño, le dice a la hija, déjeme el niño, que yo se lo cuido, que yo se lo crío. Y cuando vemos entonces abuelas criando la cantidad de nietos, no dándose el permiso de descansar nunca en su vida y siguiendo de nuevo o iniciando de nuevo el rol de la maternidad, porque han dicho un día un sí que les costó el resto de su vida. Entonces, empezar a trabajar en un no, a practicar ese no suave, el que dice no gracias, no puedo, no estoy dispuesta, te agradezco, pero no, mi respuesta es no y espero que lo respetes, ni siquiera espero que lo comprendas o que lo entiendas, pero por lo menos espero que lo respetes. Creo que definitivamente es clave para potenciar nuestra energía femenina y empezar a vivir desde el equilibrio. Quinto, aprender a pedir ayuda. Las mujeres que cargan demasiado no confían, entonces les es difícil pedir ayuda, pero sobre todo piensan que pedir ayuda es a veces humillarse o demasiado para los demás, como que consideran demasiado a los demás. Entonces, aprender a pedir ayuda con claridad, con ternura y sin temor a que sea demasiado es esencial para empezar a sanar y a fortalecer la confianza y, bueno, definitivamente a dejar de sufrir. Sexto, empezar a delegar. Hay que soltar el control. Tenemos que dejar de ser Zoila, acuérdense. En la casa, la mujer, soy la que trabaja afuera, soy la que ayuda con los gastos, pero también soy la que cocina, soy la que barre, soy la que atiende a los hijos, porque seguimos sin darle a las nuevas generaciones de hombres, ni siquiera solamente estoy hablando de los esposos, sino también de los hijos varones, sin darles responsabilidad compartida en los escenarios domésticos, ¿no? Si la señora trabaja todo el día, al igual que el señor trabaja todo el día, pues es momento de empezar a decir que la cocina también se debe compartir mitad y mitad, que el aseo se debe compartir también con los hijos y con la pareja. Es decir, hay que empezar a generar equilibrio y entender que si definitivamente no hay reciprocidad o correspondencia en la otra persona hacia nosotros, en la relación, pues definitivamente esa no es una relación que me nutre, sino que drena mi energía y pues tenemos que empezar definitivamente a priorizar. Por eso es que a veces dicen que las mujeres que han potenciado y han entrado en equilibrio entre esa energía masculina y femenina, a veces deciden la soltería porque sienten que cargaban más cuando estaban en una relación de pareja que cuando están solas. Séptimo tip para potenciar nuestra energía femenina, cultivar nuestra vida creativa. Si dijimos que la mujer es la que inspira, la que crea la visión, o bueno, no la mujer, la energía femenina, pues conectar con esa creatividad, una creatividad que nace de hacer cosas solamente por el deseo de crear y no de producir, no necesariamente la creación asociada a la productividad, es clave para potenciar nuestra energía femenina. Entonces hablamos de vida creativa que nos vincula con escribir, con crear, con hacer manualidades, con pintar, con hacer todas estas cosas que nos gustan y que nos hacen sentir bellas y creativas, sin buscar la perfección, sino la expresión y el disfrute. Si la mujer es el símbolo
de la tierra, de la naturaleza, pues nuestra energía femenina también se potencia cuando pasamos tiempo con la naturaleza, porque además la naturaleza nos transmite calma, nos transmite abundancia, nos transmite que no hay que ser perfectas y sin embargo podemos ser armónicas, y sobre todo la naturaleza nos muestra que todo fluye de manera natural y que es importante dejar de luchar, que es algo que hacen demasiado las mujeres cuando estamos masculinizadas. Algo muy importante es empezar a unirnos en tribu, lo habíamos dicho desde el primer episodio, unirnos en tribu, no para criticar, no para compararnos, no para seguir hablando de los hombres, sino unirnos en tribus para empezar a despertar y hacer todo este tipo de cosas creativas y todos estos escenarios de reflexión y de crecimiento personal que tanto nos nutren a las mujeres. Dejar de atacarnos, mujeres, por fin, y empezar a unirnos y a reconocer y a despertar ese poder interior. Y lo último que les traigo, que es un tema un poco más complejo, es despertar la conciencia cíclica. Es decir, entender que las mujeres no funcionamos como los hombres de manera lineal, con la misma energía todo el mes, que en cada mes de nuestra vida surgen 4 etapas. La etapa de la menstruación, que nos pide, en la que nuestro cuerpo nos pide quietud, recogimiento, ¿no? Es el invierno de nuestro ciclo menstrual, pero es también un tiempo de mucha sabiduría y claridad. Que después de la menstruación viene la etapa de la primavera, donde surgen las nuevas ideas, donde nuestra energía empieza a subir y donde es el tiempo para generar nuevos proyectos, iniciar nuevos proyectos. Que la fase de la ovulación tiene que ver con el verano de nuestra vida, esa época en la que podemos sacar adelante con mayor fortaleza nuestros proyectos, es una época de mayor actividad en la que mentalmente y físicamente estamos más dadas a la acción. Y que el síndrome que llamamos el síndrome premenstrual, la última fase que representa el otoño antes del invierno, que es la menstruación, nos invita a empezar a soltar, estamos más sensibles, no voy a decir irritables, estamos más sensibles y es momento de empezar a recogernos, a trabajar un poquito ya en la quietud, a soltar, a evaluar esos proyectos que hemos adelantado a lo largo de todo el mes. Y cuando las mujeres conectamos con nuestro cuerpo, con nuestras emociones y sobre todo con nuestras necesidades en cada una de esas etapas de nuestro ciclo menstrual, definitivamente florecemos y logramos abrazar esa energía femenina que es tan importante para vivir en armonía y definitivamente libre del impacto de la violencia. Yo soy Carolina González y los he acompañado a lo largo de estos 3 episodios de Mujeres que cargan demasiado. Si ustedes quieren seguir trabajando en su propio camino de sanación, les invito a consultarme a través del teléfono 317-854-3202 para que después seamos más las mujeres despiertas, que podamos conformar una tribu aquí en la ciudad de Cúcuta o bueno, virtualmente desde cualquier lugar del departamento para aprender y poder vivir en colectivo una vida libre de violencia. Ecos del Magisterio presenta Informe Nacional. Expresar de verdad con mucha alegría que casi todas las secretarías de FECODE venimos en un proceso intenso de clarificación, de profundización de temas. Y yo quiero expresar así muy rápidamente, primero un elemento de lo que estamos haciendo, de los retos que tenemos en la Secretaría Jurídica, pero también sentaremos posturas sobre la situación de coyuntura que Miguel muy amablemente nos ha permitido, debido a que domingo Ayala está hoy en la inscripción de la lista. Bueno, decirles que en este periodo, a pesar de que estamos en un gobierno que lo hemos denominado amigo del cambio,
pues las circunstancias para FECODE no han sido las mejores, es decir, los retos que tenemos son muy grandes. De verdad que cada día la complejidad es mayor y cada día también la incomprensión de muchos sectores alrededor de validar a la federación y a la CUT, pues también nos generan ruidos, problemas, dificultades. Pero bueno, ese es el reto, de poder administrar de alguna manera la problemática, no ceder frente a todo este marco. FECODE es una organización indiscutiblemente muy importante en el plano nacional, es una de las organizaciones en Latinoamérica y en el mundo muy reconocidas. Cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir por lo menos con algunos internacionales, FECODE siempre que va a intervenir tiene una expectativa en todas las organizaciones mundiales, y expectativa por su nivel de compromiso en la lucha, por sus dificultades también, especialmente en el asesinato de líderes, en la persecución tan inmensa que se ha tenido, y repito que a pesar de que tenemos un gobierno hoy, pues no tenemos el poder, y eso genera de alguna manera que esto haya sido de bastante complejidad, y seguramente que será más complejo para los compañeros que continúen ahí en la lucha, porque transformar, cambiar la estructura del Estado es muy complejo, muy difícil, y sobre todo que aquí pues el remedio de democracia que tenemos no ha admitido que avancemos realmente en una posibilidad de cambio como se debiera hacer. Hoy tenemos algunas situaciones muy de primer orden que estamos trabajando. Ahí estamos validando el tema de la mesada 14. Usted sabe que esa mesada fue quitada en el 2005 por Uribe, con el acto legislativo 01, y el año pasado se le reconoció a los militares. Nosotros estuvimos de acuerdo, pero dejamos ahí una constancia, que también el magisterio merecía tener esa prerrogativa que fue creada por Ley 100 y que admite pues una situación de valoración, sobre todo en la época del retiro de la persona, porque se siente realmente la mengua económica es cuando la persona se retira, y eso es evidente, porque el salario ha crecido más que lo que crece la pensión. Entonces, en la lucha pues se ha logrado nivelar mucho más el salario que la pensión. Para recobrar este derecho tenemos que ir a 8 debates, vamos en el tercero. Ha sido muy complejo esa situación porque es un acto legislativo, es decir, que permite recobrar lo que se nos quitó en el 2005. El último debate, ustedes lo pudieron apreciar, pues ahí salen todos los enemigos, la extrema derecha, el señor JP, a indilgar todo lo que quiera contra FECODE. Sin embargo, nosotros tácticamente planteamos no responder en ese recinto, porque lo que se buscaba era romper el quórum nuevamente, y ya lo habían hecho durante 15 días. En 2 ocasiones no hubo quórum de la comisión, y ellos pretendían armar el debate, generar todas unas condiciones para no aprobar el proyecto o buscar hundirlo. Nos faltaron 2 votos en la primera y 1 voto para hacer el pero esta iniciativa va bien, porque de los 15 parlamentarios que fueron, 14 votaron en la última, y ahí está el Centro Democrático, están todos. También porque es una época electoral y a ellos no les conviene pues que generemos allí una discusión, que fulano no estuvo de acuerdo. Bueno, todo eso, la medida política existe. Sí. La Cámara fue mejor, porque en la Cámara tuvimos 125 votos, los demás eran recusaciones que habían sobre la situación de la legalidad de los parlamentarios y los que no asistieron, pero un consenso bastante amplio. Nosotros pensamos que este proyecto tiene que dar el 4º debate en esta legislatura. Tiene que salir, si no, le tocaría volver a empezar. Entonces estamos a la expectativa de la plenaria
para que se apruebe en cuarto debate, que es la primera vuelta de una reforma constitucional. Y esperamos que en la próxima legislatura demos la segunda vuelta. Si pasa en primera, ahorita tenemos la prueba de fuego que es el Senado. Si pasa el Senado, podríamos tener una gran expectativa importante de que la segunda vuelta sea más de pupitrazo, porque son solo 2 artículos. Esa es la modificación del artículo 48 de la Constitución. Entonces es como la probabilidad que se pueda hacer. En diciembre el cuarto debate es la primera vuelta y la segunda vuelta es en julio que termina la segunda. Bueno, la otra discusión, yo pues no voy a hacer extenso en esos temas porque nos meteríamos en la Secretaría Jurídica, pero está la discusión de la prima pensional de mitad de año. Yo puntualmente quiero decir que el año pasado, fruto de toda esa pelea que había desde tiempo antes de la reclamación de la mesa adicional, de la prima pensional de mitad de año, consagrada por la ley 91, logramos en la mesa jurídica, establecer criterios, casi 2 años discutiendo, y el año pasado se logró llegar a un concepto del Ministerio de Educación que la reconoció, pero solamente hasta el 2011, es decir, pensionaba hasta el 2011. ¿Por qué lo hizo? Porque confundió la prima pensional con la mesada 14. Por eso hay muchas deficiencias en la fiduprevisora y en el Ministerio sobre la conceptualización de esto, porque llegaron a plantear que es la mesada 15. Mesada 15 no existe en el ordenamiento jurídico por ahora. Ellos sustentaban que la mesada 14 era igual a la prima pensional, porque la norma dice que hay una equivalencia del valor de lo que es la prima, hay una equivalencia a lo que es una mesada, pero eso no está afirmando que sea igual. Y en el 2019 FECODE hizo la petición, no estábamos nosotros, y llegaron a un acuerdo. Vamos a pedirle concepto al Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado se pronunció, pero eso tiene una reserva prácticamente de 5 años. Y el año pasado logramos que se diera a conocer el Ministerio de Educación, incluso ese ministerio no quería mostrarlo, no quería hacerlo público, lo pudimos sacar avante, y ahí fue donde empezó pues como la clarificación del derecho. ¿Por qué? Porque el concepto lo que hace es diferenciar lo que es la prima de lo que es las mesadas. Las mesadas, como la que se recibió ahorita en noviembre, es susceptible de descuentos porque no es una prima, es una conceptualización de un ingreso que se denomina mesada para el pensional, para el docente pensional. Y ahí logramos entonces que 25.000 maestros recibieran el derecho a la prima pensional de mitad de año. Sí fue en la mesa, pero tampoco desconocemos que hay un acumulado de procesos jurídicos, reclamaciones, poderes, desde casi conozco hasta el 2016, 17, y hubo gente que recibió muy buena plata. ¿Por qué? Porque se interrumpe la prescripción del derecho cuando usted la impetra la reclamación, sea con abogado, sea por la vía legal, la vía directa. Entonces, pues allá se arrastró a todos los que tenían poder. Nos han preguntado que si le pagan a los abogados. Eso no es un problema de FECODE, nosotros no hemos orientado a los abogados. Pero si usted tiene, ya saliéndonos un poquito de FECODE, como abogado le digo, si usted a mí me firma un poder, genera un contrato. Y el reclamo puede ser vía sentencia o vía negociación o vía conciliación. Si usted consigue el derecho, le corresponde, hay una obligación. Nosotros en este periodo no hemos recomendado todavía los procesos jurídicos, no los desconocemos, porque puede llegar el momento dado que la táctica que hemos seguido nosotros ahorita, que es presentar la petición, es posible que haya un científico allá que diga que lo niegue.
consideramos que va a ser complicado para la bioprofesora negar ese derecho porque ya se reconoció el año pasado. Pero ¿hasta cuándo? Hasta el 2011. No es cierto que a FECODE le haya reconocido la prima pensional después del 2011. Por lo que le digo, ellos combinaron la conceptualización y dijeron que la prima era igual a la mesada 14. Vemos cómo es de diferente. Una está en el Congreso, la 14, está en desarrollo, y la otra ya se está reconociendo. Bueno, eso en síntesis es. Nosotros le decimos a los maestros, ahí está la orientación circular 68, está el modelo que redactamos, sigamos el curso. Si nos llegaran a denegar el derecho, tenemos la opción de ir a la demanda, pero por ahora no estamos diciendo que vayan a la demanda. Así le paguen primero a los que dieron poder. Pues el derecho de FECODE es seguir insistiendo que por las vías directas se le otorga el derecho. Eso es como parte de la discusión que hay. Yo no voy a entrar en litigio aquí porque le quito mucho tiempo a alguien. El otro tema es el de los factores salariales. Efectivamente, el Consejo de Estado unificó criterio en el 2019 con una sentencia, eliminó unos factores, especialmente porque no se cotizaba para seguridad social sobre esos factores. Se ha venido desarrollando la discusión. Nosotros incluso planteamos en algunas mesas jurídicas, si nosotros pagamos sobre el sobresueldo, es posible que se recobre, y bueno, ahí encontrábamos conceptos importantes que podrían dar para una petición de FECODE. Sin embargo, en el 2022 se produjo una sentencia que dejó ambivalencia en el tema. Esa sentencia la estamos estudiando para podernos pronunciar en referencia a lo que está hoy planteado. Como se suprimieron en el 2019 y estaban vigentes, ocurre que el Consejo de Estado ha venido como tomando doctrina en el elemento que mientras existía el reconocimiento hasta esa fecha, era derecho de los educadores, incluso le da una connotación de derecho adquirido. Entonces es muy posible que en la demanda, en esta situación que se ha presentado con algunos abogados, nosotros todavía no conocemos la sentencia. Las sentencias también tienen un periodo de reserva legal. Estamos en eso, conociéndolo, porque sería equivocado de nosotros también salir a plantear pues una situación incongruente jurídica. Es posible que se haya ganado. No conocemos, repito, la sentencia. Pero lo que no es cierto, eso sí lo dejo yo aquí claro, es que el que no demande no tiene derecho. Hay un principio fundamental en las pensiones que son imprescriptibles los derechos pensionales y por tanto se pueden reclamar en cualquier momento y en cualquier lugar. O sea que no es cierto. Es posible que anticipen, como por ahora, los efectos que podrían haber es interpartes entre el abogado y el Estado. Como no se van a reconocer erga omnes, es posible que ocurra que les paguen a los que demandaron, porque eso existe, es decir, esa es la realidad jurídica, pero no elimina el derecho de los demás. Y nosotros, una vez tengamos la certeza jurídica, vamos a orientar, seguramente iniciar el proceso por una petición, porque repito, ahí no hay prescripción para uno pedir que le revisen. Entonces, el papel de FECODE está aislado ahorita de los abogados, pero no los desconocemos. No los desconocemos porque muchas cosas se han ganado jurídicamente. Bueno, la otra gran discusión que hay ahí sobre estos temas jurídicos es que tuvimos la semana pasada en discusión con la Secretaría Jurídica, son el incremento de procesos sobre el tema del acoso sexual, el acoso laboral
con un número muy grande de compañeros en esa situación. No tenemos hoy, digamos, como un respeto al debido proceso. Estamos mirando muy bien eso, porque al maestro que por X o Y conducta, cualquiera sea, lo sacan de la institución y lo colocan en la Secretaría de Educación, eso de por sí ya es como una sanción. Sin embargo, es tan delicado el tema que podríamos llegar a decir que es que FECODE está defendiendo a los abusadores, y por eso hemos tenido que públicamente tenemos que manejar muy bien ese concepto, pero está creciendo demasiado el número. Hay departamentos que tienen ya un número muy grande de compañeros, algunos injustamente, otros no sabemos, y otros, mientras no esté la culpabilidad, pues siguen siendo ellos con presunción de inocencia. Entonces, ese es un tema grave que tenemos ahí, muy complejo. Estamos atendiendo también problemas jurídicos con la ADE. Aquí está mi compañero, los compañeros de Miguel, los compañeros. Ha sido una pelea supremamente compleja. Los descuentos que hubo, nos metimos en la discusión con los compañeros, logramos llegar a un acuerdo jurídico, pero necesariamente también en ese punto de la lucha entre dos derechos fundamentales, como es el derecho principalísimo, que es el de los niños a recibir la educación, y el derecho de la movilización, nos genera una situación bastante complicada, pero ya están haciendo la devolución de los recursos de acuerdo a lo que se pudo pactar, pero eso no se va a frenar ahí. Hay una intencionalidad seria de los gobiernos locales de quitar el derecho a la movilización. Otro tema que estamos tocando, como en el día de ayer, es la situación de los permisos sindicales. La Contraloría está elevando a las secretarías de educación, elevando a faltante o a, digamos, a detrimento patrimonial los recursos que se pagan para los permisos sindicales. Caso, por ejemplo, de Cundinamarca, que estuvimos ayer en ese tema. Ese es un tema también muy complicado, pues, que se está trabajando ahí con ese tema. La prima territorial de Cali también estuvimos acompañando el proceso. Esta tarde yo vengo a una reunión de la parte jurídica, a las 4, creo que es acá en este recinto. Vamos a hablar un poco más de todos estos temas. Y aquí, pues, se nota que hay deficiencias en la apreciación jurídica del Ministerio de Educación, porque el caso de la prima de Cali es supremamente importante. Es una situación ganada en franca confrontación y también jurídicamente. ¿Qué hay como elemento? Hay un acuerdo de FECODE para que se pagara, hay una certificación del Ministerio de Educación certificando la deuda, que es un proceso complejísimo, hay una sentencia que elimina la prima como tal, pues no le da más vigencia, pero reconoce el pago de la deuda. Entonces mire usted que hay un derecho consentido allí. Y la otra situación que se da en este marco es la aclaración de quién debería pagar esa deuda, porque había una discusión que si era Cali o era el sistema general de participación. Todo eso se aclaró. Y sin embargo, los compañeros estuvieron 9 días allá tomados en el ministerio, y el asesor jurídico del Ministerio de Educación no da razones absolutas, y eso tiene complicaciones. Indudablemente que si no se da viabilidad a este tema de la prima, pues vamos a tener un problema, porque son 18 entes territoriales que tienen primas territoriales. No son iguales. Vamos a estudiar una por una, pero eso es una expectativa del derecho de los maestros que tenemos. Bueno, y en referencia a la coyuntura, yo creo que hay que optar por ser de verdad muy inteligentes, porque los vicios de la derecha casi que son inferiores a las actitudes de la izquierda colombiana. Yo provengo de una organización de izquierda, vengo de un proceso de paz con Domingo Ayala desde mucho tiempo, y nosotros consideramos hoy
que bien podemos hacer un grupo de todos los de izquierda, pero eso no nos da la garantía de mantener el poder en Colombia. Si no entendemos la dimensión de lo que está en juego, bien podemos hacer allí un bloque de extrema derecha, un bloque de izquierda, y esta gente queda seguramente para que la derecha nos barra, si no tenemos una táctica adecuada para atraer el centro político del país hacia la propuesta de mantener un gobierno por lo menos de estirpe democrática. Entonces, hay dos tácticas en juego. Una es la creación de un partido. Nosotros veíamos que era inconveniente, no teníamos esa solidez como para decir que vamos a hacer todos de un partido de izquierda, que fue el pacto histórico, y nos apartamos, planteamos que la táctica más adecuada era hacer un frente político, social incluso, social y político, y empezamos a constituir unitarios y un frente amplio. Ahí, si no se sabe tratar la diferencia, podría abrirse una discusión muy profunda, y no es el objetivo. El objetivo son dos tácticas, una de listas abiertas, que nosotros creemos que debemos conservar las personerías jurídicas que costaron mucha sangre a los sectores que la logramos tener ahora. Ya aprobamos tercer debate, en Senado nos fue muy bien, hasta la oposición nos apoyó. Esperamos que en 2 semanas, antes de finalizar el año, demos el último debate de esta primera vuelta, que será el 4º debate. A hoy tenemos los votos en Senado en la plenaria para apoyar la mesada 14, y confiamos que antes de finalizar el año, entre 8 y 12 días, estamos votando 4º debate en mesada 14. ¿Qué opinión le merece que algunos parlamentarios no están apoyando este tema de la mesada 14, incluso están atacando a FECODE? Pero eso es un tipo que no hay que prestarle mucha atención. Fue el único tipo, ¿cómo decirlo?, el único inconsciente que hizo eso. La verdad, por ejemplo, este proyecto de ley, de los proyectos que más apoyo tiene todo el Congreso, de todos los proyectos que pasan, tiene alrededor de 150 congresistas entre Senado y Cámara que lo apoyan. Tenemos votos de Cambio Radical, del Partido Conservador, de Centro Democrático, y nos falta un loco ahí, un señor que llegó porque hay una gente inconsciente votó por él a decir barrabasadas. Hay que prestarle cuidado. Él quería que nosotros nos debiéramos de debate. De hecho, yo me salí porque yo sabía que era para poder alborotarnos a nosotros y no avanzar el debate. Y yo prefiero aguantarme que digan cualquier cosa en el Congreso, que me uren, pero nuestro objetivo era que se votara tercer debate. Entonces, que él hable, que mientras que él habla, nosotros vamos avanzando, votamos y ganamos. ¿Cuándo podemos tener buenas noticias para el magisterio con relación a la mesada 14? Entre 8 y 12 días pasará el 4º debate. Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Bueno, nos encontramos con Carlos Eduardo Martínez para Ecos del Magisterio, zona del Catatumbo, norte de Santander. La educación es un acto colectivo. ¿Cómo explicar eso al norte de Santander? Es que los seres humanos somos seres de rebaño. O sea, aprendemos en colectivo. No podríamos sobrevivir solos. El individualismo es una falacia. ¿Sí? Entonces, si somos seres de rebaño, la educación tiene que ser una educación de rebaño también. Por lo tanto, tenemos que aprender colectivamente, y nosotros lo que hacemos es individualizar a nuestros muchachos y nuestras muchachas en los colegios, y creemos que cada uno tiene que llevar su propio proceso. El aprendizaje tiene que ser colectivo, la evaluación tiene que ser colectiva, ¿sí? No solo colectiva. O sea, no estoy satanizando lo personal. Lo que estoy diciendo es que lo personal no puede robar esa capacidad de aprendizaje que tenemos los seres humanos. Nosotros y nosotras construimos nuestra propia subjetividad mirándonos en el espejo de los demás. A uno le dicen, ¿usted quién es? Y uno no sabe cuando es adolescente. Entonces, ¿uno qué hace? Mirar qué dicen los demás de uno para saber quién es uno. O sea que hasta lo más individual es una construcción colectiva.
¿sí? Política de buenos y política de malos. ¿Cómo decirle al norte de Santander esta experiencia y cómo es ese cuento? Es que esa es una ética, la ética del bien y del mal es la ética hegemónica de esta cultura. Nos enseñan desde pequeñitos a que hay que dividir el mundo entre buenos y malos. De hecho, a uno le educan que dentro tiene un diablito y un angelito, y que el angelito tiene que acabar con el diablito porque si no el diablito acaba con el angelito. O sea, a uno le enseñan a legitimar incluso la violencia que se ejerce contra sí mismo, ¿sí? Y eso es también, no hay nadie absolutamente bueno ni nadie absolutamente malo. Yo no sé qué es vivir sin el mundo de los buenos y de los malos, porque como estoy educado en esa cultura, me cuesta mucho trabajo desaprender esa lógica de la ética del bien y del mal. Lo que sí sé es que las muertes que nos avergüenzan como seres humanos en la historia ha sido cometida por gente que se creía buena. Entonces, la educación mediada desde el amor. Expliquemos esa parte, sobre todo en una zona de conflicto como la nuestra. Significa que yo tengo que conocer a mi compañero y a mi compañera y aprender a vivir en la diversidad. No se trata de tolerar lo diverso, porque eso es una forma de decir aguántese, en un alto grado de caridad cristiana permito que vivas. No, la vida no nos enseña tolerancia con la diversidad, la vida nos enseña necesidad de la diversidad. La vida no sobrevive sin lo diverso. ¿Qué significa eso? Capacidad de empatía, o sea, ser capaz de descubrir la humanidad del otro y de la otra, aunque piense distinto a mí, aunque ame distinto a mí, aunque crea distinto a mí. Yo no le puedo robar la humanidad a nadie y por lo tanto es una forma de sacarlo de la lógica del bien y del mal, ¿sí? Lo que pasaba con el muchacho, en el momento en que descubren que ese muchacho era colaborador, buen estudiante, que no había tenido problemas, descubren que ese muchacho que había cometido un error, le vamos a decir tan lindo tú como amenazas de muerte a la profesora. No, cometiste un error, pero eso no es una esencia tuya. Tu error no se vuelve una esencia, porque tú no eres en esencia ni bueno ni malo, eres un ser humano y como todos los seres humanos nos equivocamos. Lo que pasa es que esta cultura hace que los errores de los fuertes nos parezcan bondades. Competencia, cooperación. Hoy estamos en unas pruebas de competencias. Usted nos habla, anteponerle eso, la cooperación, educar con cooperación. Claro, porque es lo que nos salvó de la extinción, estuvimos a punto de extinguirnos como raza. Y lo que nos salvó fue que aprendimos a colaborar entre los clanes. ¿Sí? O sea, somos seres frágiles, los seres humanos somos profundamente frágiles en la naturaleza, tiene más capacidad de sobrevivencia una mosca o una cucaracha que un ser humano. ¿Sí? Y lo único que nos salva en momentos difíciles es aprender a colaborar. Entonces fíjate lo importante que se vuelve en un pueblo que pareciera condenado a 100 años de soledad en el Catatumbo, la necesidad de que nuestros niños y nuestras niñas aprendan a colaborar además con aquel que es diferente. Yo puedo saber cantar mejor y tú puedes tener mejores capacidades para las matemáticas y si trabajamos juntos tú me enseñas matemáticas y yo te enseño a cantar. En su conversatorio decía usted proyecto pedagógico para resolver cualquier situación de la vida. En la Universidad Nacional hay la pedagogía como instrumento ideológico para el cambio. Hablemos de ese tema. Tengo problemas con las ideologías porque las ideologías nos enseñan a matar. ¿Sí? Yo creo que hay que acabar con las ideologías. Las ideologías hacen que nuestro semejante yo pueda catalogarlo de bueno o malo según mi manera de percibir el mundo. Y mi manera de percibir el mundo no es la manera de percibir el mundo. Entonces yo necesito transformar, si yo me encuentro contigo que un día cometes un error, mi relación contigo es para salvarte, no para condenarte. Y entonces empezamos a hablar de justicia restaurativa en vez de justicia al castigo. Tema de la evaluación colectiva. Enseñar para romper límites. Hablemos de ese tema. Claro, estamos llenos, nuestra cultura nos llena de límites.
límites por género, límites por orientación sexual, límites por orientación religiosa, límites por pertenencia social, límites por pertenencia geográfica. O sea, a nosotros nos enseñan a que uno mira a una persona y ya la cataloga, ¿no? Hay gente que dice, no, yo solo verla y ya sé quién es. Nunca le ha preguntado ni quién es ni qué piensa, pero según se viste, porque es una educación que construye discriminación permanentemente con base en límites. Sí, eso nace desde que nos volvemos sedentarios. Los límites, cuando nos volvemos sedentarios, se vuelven fijos. Cuando éramos nómadas, los límites eran móviles. O sea, no había límites, si acaso el horizonte. Y uno nunca llegaba al horizonte, siempre eran límites por lo menos móviles. Cuando nos volvemos sedentarios, creamos límites, entonces creamos el adentro y el afuera. Adentro, ¿quiénes estamos? Los buenos, los que piensan como yo, los que sienten como yo, los que aman como yo. Afuera, ¿quiénes? Los que piensan distinto, por lo tanto los malos, y por lo tanto es el primer motivo para legitimar el uso de la violencia. Mensaje final a propósito de violencia, mensaje final para las escuelas territorio de paz en zonas de conflicto y sobre todo la región del Catatumbo, que a diario es hostigado por el conflicto armado. Necesitamos seducirnos colectivamente. Sí, la paz no puede ser una imposición ni del Estado ni de nadie. Necesitamos, fíjense, cuando hablando con los profesores de Nariño, ellos decían, mire, es que en todos los grupos hay primos, sobrinos, hermanos, claro. Cuando descubrimos eso, no vemos ejércitos, vemos seres humanos. Y necesitamos que ellos vean también seres humanos, o sea, es un aprendizaje de empatía. Este mundo no desarrolla la empatía. Tenemos un hombre como el señor Anaranjado, que me gusta no nombrarlo, ¿sí? El Narciso Anaranjado del Norte, que es un pobre hombre, porque no ha perdido la empatía, no sabe no contar plata. No sabe sino ver negocios, no sabe ver seres humanos. Eso hace un hombre profundamente pobre. Entonces fíjense cómo la empatía nos enriquece mutuamente. Entonces necesitamos dejar de llamarnos de una forma o de otra. Necesitamos ver detrás del uniforme de un policía y empezar a ver un muchacho disfrazado de policía. Necesitamos dejar de ver en un guerrillero un muchacho disfrazado de guerrillero y necesitamos empezar a ver un muchacho que está disfrazado de guerrillero, porque la vida, porque las circunstancias. Entonces fíjate que eso nos cambia la perspectiva y posiblemente nos ayude a encontrar caminos. Muy bien, gracias. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Ecos del Magisterio presenta Informe Central. Adelante. Muy buenos días, compañeras y compañeros docentes. Reciban de la Junta Directiva de Asinor Central un cordial sindical unitario y solidario salud. Nuestro abrazo a todos aquellos y aquellas que han perdido un ser querido o que están de aniversario por la muerte de un ser querido. Vaya nuestra nota luctuosa. Asimismo, a los que estuvieron de plácemes esta semana, manifestarles que nuestro abrazo de parte de la Junta Directiva, éxitos y bendiciones en este nuevo año. Excelente la reflexión del doctor Carlos Fernando Rodríguez.
sobre la construcción de educación en colectivo. Eso en negrilla, con resaltador y en mayúscula. Y eso va para la vida. Y eso va para el mundo sindical. Y eso va para la educación y la formación sindical. Y ese mensaje va para toda la estructura orgánica de ASINOR, de FECODE. El trabajo en colectivo en este siglo XXI y en esta coyuntura es fundamental. Y pasa por la unidad, por la unificación, por lo unitario. Despojarnos un poco del individualismo y hacer un trabajo en colectivo. Lógicamente visibilizando los liderazgos institucionales antes que los liderazgos individuales. Por eso en nuestra presidencia, su presidencia, no nos equivocamos. Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en colectivo. Y si conjugamos la educación con la comunicación sincera y directa, pues debe ser el acierto a un diálogo social proactivo y de manera efectiva. Vamos a seguir construyendo en colectivo. Nuestros informes deben ser en colectivo. Nuestro trabajo debe ser en colectivo. Y en esta junta directiva de ASINOR y desde esta presidencia, ese ha sido mi mayor anhelo y mi mayor apuesta. El trabajo colectivo desde lo institucional. Excelente esa reflexión de Carlos Fernando Rodríguez en el marco del Foro Nacional Educativo realizado en la ciudad de Bogotá, donde también asistieron los entes territoriales, las 2 secretarías de educación, tanto municipal como departamental, y diferentes plataformas educativas, preparándonos hacia el plan decenal de la educación. Y aquí los municipios PEDET del departamento y de la nación van hacia próximos 10 años. Se mantienen los municipios PEDET. Esos municipios PEDET son las zonas de conflicto. Y como tal, como zonas de conflicto hay que trabajar en Escuela Territorio de Paz, que fue una de las mesas técnicas o comisiones. La Escuela Territorio de Paz en todo su esplendor, no solamente en el día como tal, sino también en el acceso hacia esa institución educativa, el llegar a esa institución educativa, el camino que tiene que recorrer el docente para llegar a esa institución educativa. En tal sentido, nos debemos ir preparando para una escuela territorio de paz hacia el año entrante en planeación institucional. Debemos incorporar en planeación institucional la escuela territorio de paz. Por consiguiente, incorporarlo en los proyectos educativos institucionales como cátedra de paz, como algo simbólico y no simbólico. No solo simbólico, sino también como en el currículo construimos escuela territorio de paz. Y en zonas de difícil acceso, ¿cómo insertamos de que las instituciones educativas que se encuentran inmersas en el conflicto armado y que muchas veces son agredidas, pues también se les debe dar un trato especial, preferencial, diferencial a sus comunidades educativas? Y el docente hace parte de esa comunidad educativa como agente fundamental en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Vaya mi saludo a FECODE, vaya mi saludo al Ministerio de Educación Nacional por ese foro educativo de 2 días con grandes experiencias pedagógicas significativas. ¿Qué hicimos, compañeras y compañeros? ¿Y dónde estuvo la junta directiva? Estuvimos en la ciudad de Bogotá, hicimos 2 mesas. Estas 2 mesas, entendamos la línea de trabajo
que una mesa depende de la una y la otra depende de la otra. Por eso no se pueden dar informes. Tenemos que ser muy prudentes, ¿sí? No se pueden dar informes de lo que sucedió en cada mesa, sino esperar a que se surtiera la otra mesa para poder dar las conclusiones. Pues bien, nos reunimos aquí en Asinor, en sala de juntas, con la presencia de la doctora Lucero Godoy y la presencia de los presidentes de la provincia de Ocaña, zona del Catatumbo, Táchira y La Esperanza. Todos los municipios estuvieron, algunos estuvieron de manera virtual, los que no pudieron venir, y otros de manera presencial. Se hizo el contexto educativo, la coyuntura educativa, en las siguientes líneas generales. Zona de difícil acceso, decreto 000-219. Asimismo, se trabajó lo relacionado con Escuela Territorio de Paz, calendario escolar, planta de personal docente provisional en riesgo de terminación de su provisionalidad. Tocamos en relación a la situación que se está viviendo en estas zonas de conflicto, calendario escolar, entre otras situaciones. Y, por supuesto, abordamos el acuerdo colectivo 000-169, resolución del mes de septiembre, que hace referencia a lo relacionado con el pliego de peticiones que presentamos y lo acordado. Esto para hacerle seguimiento y reglamentar esas acciones. ¿Qué concluimos? Como énfasis en el tema de planta de personal, ¿qué concluimos con la doctora Lucero Godoy, subsecretaria administrativa y de talento humano? Todas las subdirectivas, absolutamente todas, incluidas la del Catatumbo, provincia de Ocaña, Táchira y La Esperanza, deben levantar un informe sobre la situación en la que hoy se encuentran los docentes provisionales. Levantando ese informe, hay que caracterizar docente a docente, perfilar docente a docente, si se encuentra en el marco del retén social, si se encuentra con fuero sindical y cuál situación de arraigo y experiencia pedagógica ha tenido en la zona durante este tiempo, o también cuántos años ha tenido en esta experiencia de provisionalidad. Esto llamamos a las subdirectivas para que radiquen este informe en la Secretaría de Educación Departamental institucionalmente y con copia a la Junta Directiva de Asinor Central. La Junta Directiva de Asinor Central le hará seguimiento y lo llevará a la mesa correspondiente, a esa mesa de docentes provisionales. Lo llevaremos allá y sustentaremos institucionalmente cuáles son los otros, cuáles son los docentes en dicha situación. Igualmente respetaremos las plataformas, las mesas de esos comités provisionales que se han dado en el calor de esta lucha y de esta apuesta. Aquí se trata de hacer unidad de acción. Sobre todo el comité de provisionales del norte de Santander, donde existen allí muchos miembros de las subdirectivas y existen también delegados oficiales. Esto va para todo, incluido Cúcuta y el área metropolitana. Es hacerle seguimiento, es el objetivo, a los diferentes casos, caso por caso. Con respecto a las zonas de difícil acceso, la organización sindical espera respuesta a un requerimiento de unos considerandos emitidos en la circular 000-219.
esta circular de una manera u otra impactó en la región del Catatumbo porque excluyó, sacó algunas instituciones educativas de algunos municipios. Pues bien, los requerimientos van hacia que nos den el acervo probatorio de cómo está conformado el Comité Técnico Asesor Zona de Difícil Acceso en el departamento. Conceptos del alcalde de planeación de cada municipio y concepto de los diferentes rectores. Y poder nosotros abrir una discusión con retroalimentación y poder presentar nuestra apuesta, que es hacer unidad de acción para que el gobierno nacional, ¿sí?, declare zona de difícil acceso y declare al departamento como una zona especial, como una zona diferencial en esto de zona de difícil acceso. Zona de conflicto, zona de difícil acceso, que tiene una lógica, deben ir de la mano y como tal, pues vamos a hacer unidad de acción con la administración departamental hacia el gobierno nacional y se le hace allí una diferencial a la normativa vigente. Es una apuesta a largo plazo, es una apuesta que debemos plantear y poder enhebrar, enganchar a las instituciones educativas que hoy se encuentran en riesgo, demostrado a través de todas las situaciones que han sucedido. Se llevará a cabo esto, vamos a escalarlo hacia la Asamblea Departamental. Una comisión de derechos humanos de diputados con la presencia de FECODE, de ASINOR, entre otros, y poder abrir una discusión allí sobre zona de difícil acceso versus zonas de conflicto, enmarcado en el plan de desarrollo del señor gobernador que se titula Norte Territorio de Paz. Posteriormente estuvimos al día siguiente en reunión en la Secretaría de Educación Departamental con la subsecretaria, la doctora Ilse Aldana. Allí planteamos que se debe dar un cronograma para empezar la ejecutoria, la reglamentación, el seguimiento, el control mes a mes, y quedamos que todos los miércoles en horas de la mañana, último miércoles de cada mes en horas de la mañana, iríamos a analizar y a ejecutar, a crear el plan de acción con cronograma de la resolución 000169 que hace referencia al acuerdo colectivo departamento y ASINOR. Y allí nos adelantamos y tocamos varios artículos de la coyuntura educativa. El artículo 20, está acordado una capacitación docente para los funcionarios públicos que entren a presentar pruebas, concurso de méritos ante la CNSC y que en 6 meses antes de cada concurso se pueda capacitar con presupuesto de la administración departamental a los docentes que quieran y estén sindicalizados, lógicamente, y se les presente todas unas debilidades, todas unas líneas generales de el docente, capacitándolo para dichas pruebas de concurso de mérito. Esto tiene que pasar por el Comité de Capacitación, Formación Docente, ¿sí? Y allí concluimos que hacia el mes de enero, finales del mes de enero, se va a reunir el Comité de Capacitación y empezar a tallar en planeación dichos
currículo, podríamos ser dichas capacitaciones entre el sindicato, la administración departamental, aterrizado en el comité de capacitación. Artículo 27 y 28 del acuerdo colectivo resolución 000169 hace referencia a las escuelas territorio de paz. Se comprometieron en que vamos a presentar una propuesta borrador a la Secretaría General de la Administración Departamental para que éste lo presente a la Comisión de la Asamblea Departamental de Diputados y podamos solicitar una interlocución de esa comisión, nos asigne una comisión de diputados y nosotros poder escalar nuestra apuesta en todo su esplendor de escuela territorio de paz y se emita una ordenanza. Esto hay que hacerlo a finales del mes de enero, principio del mes de febrero, presentarlo en la primera legislatura de la Asamblea Departamental y que empecemos ya a tallar lo relacionado en todo su esplendor a lo que es la escuela territorio de paz. Para nosotros es fundamental, artículo 29, fortalecer las juntas municipales de educación en cada municipio. Es una normativa, no lo teníamos, no se estaba convocando. A veces los administradores, los alcaldes, las gobernanzas municipales no tienen claridad sobre qué es una junta municipal de educación. ¿Qué es? Es la que discute la política educativa, es la que propone una política educativa en cada municipio. Allí, en enero 2026, se debe emitir una circular convocando a los 39 alcaldes a que creen la Junta Municipal de Educación. Y para ello se adjuntará en esa circular cuáles son los lineamientos para la conformación de la Junta Municipal de Educación, cuáles son sus funciones en el marco de la normativa vigente y igualmente una reunión virtual con todos los alcaldes, con la presencia de la organización sindical y la presencia de la Junta Departamental de Educación para iniciar esa discusión a que se dé las juntas municipales de educación. Punto fundamental en el acuerdo colectivo para nosotros en el tema de gobiernos escolares. Artículo 30. Se presentó como pliego de peticiones a inicios de este año la constitución de una mesa técnica que analice la planta de personal docente globalizada en negrilla, para que después no hayan confusiones de que esta mesa es para esto, no. Planta de personal globalizada. Y esta mesa técnica debe tener la presencia del departamento, de la Secretaría de Educación Departamental, del Ministerio de Educación Nacional, de FECODE en consonancia con el acuerdo colectivo que ellos tienen allá en la materia. Y, lógicamente, las organizaciones sindicales, entre ellas ASINOR. Y entonces, en consecuencia, queda plasmado lo siguiente. Oficio de solicitud de espacio con el ministro de Educación para conformar la mesa técnica especializada para el análisis de la planta de personal docente globalizada en el departamento norte de Santander, con la presencia de FECODE, ASINOR, SUTEN. Fecha, mes. Ese oficio se va a hacer en el mes de diciembre hacia el Ministerio de Educación Nacional, de tal manera que los primeros días del mes de febrero se instale la mesa técnica para que haga el estudio de manera globalizada y poder presentar nosotros nuestras apuestas y el sentir. Esto es una ejecutoria del acuerdo colectivo, resolución 000169, discutido, presentado por nuestra organización sindical y elevado a un acto administrativo. Aprovechamos el foro educativo, hablamos con la doctora, la viceministra, con el doctor Sánchez, con la doctora Luz Adriana,
le dijimos y nos manifestaron, envíenos el oficio para nosotros también agendar hacia el año entrante, primera semana del mes de febrero. Volvemos con la capacitación docente con enfoque territorial de la Gobernación del Norte de Santander. Esto es una apuesta también que la Gobernación del Norte de Santander, a través de la Secretaría de Educación del Norte de Santander, debe realizar capacitaciones dentro del contexto de Escuela Territorio de Paz, las cuales deben ser orientadas bajo el enfoque territorial para los docentes. Allí se debe articular con el área de calidad, de capacitación y formación docente, articular con el área un plan de acción que permita dar respuesta a este punto. Fecha límite, la última semana del mes de enero. De manera pues, compañeros, esas han sido las conclusiones de las dos mesas, la que se realizó aquí en nuestra organización sindical con la secretaria, subsecretaria de Talento Humano Administrativa, la doctora Lucero Godoy, y posteriormente al día siguiente la mesa técnica o la mesa de trabajo sobre el acuerdo colectivo 000169. Se está trabajando con la objetividad precisa, concreta, es nuestro mayor interés, que nos den cumplimiento a lo acordado en el acuerdo colectivo. Calendario escolar, compañeros, se emitió una circular 267 el día de ayer, 28 de noviembre. Nosotros nos reunimos en días pasados varias veces con Calidad Educativa, la doctora Torcoroma, el doctor Pastor Piñeres, entre otros. Hicimos unas solicitudes respetuosas. Ellos nos hicieron toda una exposición. Y la última salida que teníamos era la flexibilización de la agenda la primera semana. Flexibilizar la agenda. Y en tal sentido está enmarcado en esta circular 267 dicha flexibilización de la agenda. Esto va dirigido más que todo a los señores rectores, a sus gobiernos escolares, empáticamente cómo acordamos dicha semana. Dice igualmente debe ser de aislamiento. Busquemos la mejor manera, de manera virtual, de manera consensuada. Está qué es lo que tiene que trabajar esa semana para efectos de aquellos actos culturales que tienen en algún municipio, actos históricos, conmemoraciones históricas que se da en muchos municipios, ciudades del país al inicio del año, pues podamos nosotros también hacer parte de esas actividades y en el 2026 poderlo incursionar, insertar más bien en los proyectos educativos institucionales y queden como actos culturales, arquitectónicos, actos de sacar adelante lo que es el contexto de cada región, de cada ciudad, inclusive los actos litúrgicos. Eso nos puede a nosotros, en estas situaciones como estas que se están presentando frente al achique de tiempo, que cada vez nos vamos achicando de tiempo para ingresar, sustentar en el marco del calendario escolar y poder darle cumplimiento a la vía 75 y al Ministerio de Educación Nacional, que en última instancia es la facultada para ello. La agenda flexible fue solicitada por concepto al Ministerio de Educación Nacional, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional y dada algunas orientaciones al respecto. Por eso esa agenda flexible del 5 al 11, pues debe ser una agenda flexible, no que sea de discusión y de imposición. No, yo creo que en la medida en que caminemos en colectivo, gana la institución, ganan los proyectos educativos institucionales, ganan las gobernanzas escolares. Aquí hay que manifestárselo a los padres de familia, a los estudiantes. Así tengamos las facultades discrecionales, también hay que consultarle a los gobiernos escolares, decirle a los gobiernos escolares y construir en colectivo y
poder empáticamente establecer algunos consensos. Pago de salario mes de noviembre y prima vacacional. Este pago de salario en el ente territorial Cúcuta y el ente territorial Cúcuta, tanto salario mes de noviembre como prima vacacional, se pagó conforme a los términos y tiempos de ley. ¿Sí? La Junta Directiva le hizo el proceso administrativo, financiero y contable, desde nómina, pasando por la parte financiera, llegando a Hacienda y terminando en tesorería. Ya esta semana se pagó. De la prima vacacional manifiesta que dentro de los últimos 5 días antes del inicio al disfrute de las vacaciones se debe pagar. Pagó el municipio de Cúcuta dándole cumplimiento a los términos de tiempo y de ley. Departamento pagó salario del mes de noviembre y prima vacacional no nos alcanzó para pagar la prima vacacional. Y allí con el seguimiento que le hicimos desde la secretaría, nómina, todo ese procedimiento, a 6 de la tarde estaba faltando un documento fundamental, las órdenes de pago para hacer el respectivo pago de prima vacacional. Lo mismo sucedió con el sector administrativo, en fin, no se nos hizo pago de prima vacacional. Cuando hablo del sector administrativo hablo de la nómina de noviembre. Hay dificultades también, ¿sí? Y en tal sentido, compañeros, no se hizo el respectivo pago de la prima vacacional. Se está esperando en tesorería por parte de Hacienda la orden de pago, ese soporte contable, ¿sí? Y las adiciones presupuestales respectivas para el pago de prima vacacional. Se le manifestó que si podían pagar en el transcurso de la mañana del sábado, que si podían hacer el token o la aplicación después de 6 de la tarde del día de ayer, y nos manifiestan que la banca prácticamente cierra a las 6 de la tarde y hasta el día hábil, es decir, hasta el lunes. Se prevé que el día lunes en horas de la mañana se esté haciendo la aplicación y el respectivo token para el pago de prima vacacional. Saludamos a ANSEP, la Asociación de Educadores Pensionados, que hoy está de plácemes en nuestra sede recreacional, en nuestro club, el Club del Magisterio, allá en el municipio del Zulia, San Cayetano, corregimiento de Cornejo, para que asistamos a esta sede recreacional. Está muy bonita, se le han hecho algunas adecuaciones de mantenimiento, de pintura. Ahora puede ir con más confianza y más seguridad, porque existen cámaras con su respectivo seguimiento, 10 cámaras en todo el club, en toda la sede recreacional, para que usted esté con más confianza al interior de la sede recreacional. Se realizaron mesas técnicas de seguridad y salud en el trabajo y de salud. Aquí saludamos la correría que se está haciendo desde la Junta Directiva, desde la Secretaría de Salud y Asistencia Social, en los seminarios, en las diferentes instituciones educativas. Y cómo no hablar de la parte pedagógica, que también se hizo todo un trabajo en el Foro Educativo Nacional, igualmente en algunas instituciones educativas, en algunos municipios, por parte de nuestro compañero Ramón Antonio Sanguino Márquez, que es el secretario de Asuntos Pedagógicos. Vaya nuestro abrazo, lo mismo que al director del CEID, quien trabaja institucionalmente y en el trabajo colectivo. Mire, yo quiero saludar las actividades de la mujer y en esto de la no violencia contra la mujer y en el emprendimiento que tienen. Un gran número de mujeres maestras vienen acá, se empoderan, se emprenden todo un trabajo para diseñar artículos, temas navideños. Por ejemplo, aquí tengo uno que me hizo allá la secretaria de Asuntos de la Mujer, ¿sí? Y así sucesivamente, para decorar nuestra casa, nuestra familia. Vaya mi saludo a la Secretaría de Asuntos de la Mujer en cabeza de la compañera Celina Sepúlveda. Gran trabajo de emprendimiento que viene haciendo cerca de 50 personas. Están haciendo un trabajo individual
se cita individualmente en el día y se le da las orientaciones respectivas. Se inició entrega de rifas, de premios. Quiero decirles que ya llevamos 2 listados de premios, ¿sí? El primero fue con la Lotería de Santander. Se entregaron 15 millones por parte de la organización sindical. La segunda fue con la Lotería de Bogotá. Se entregaron 10 millones por parte de Asinor, 10 millones por parte de una firma de abogados López Quintero y las cooperativas Fomanor, Comul de Norte y Fomanor, Comul de Norte y Coma de Norte. Todo esto nos está sumando más de 30 millones de pesos en efectivo, ¿sí? Girados a la cuenta de cada uno de los docentes. Y ya la semana entrante vienen los artículos, televisores, computadores, en fin. Y cerraríamos allí ya con la última rifa la semana entrante. Le decimos, lean las circulares para no dar nombres aquí, no, ¿sí? Tener que generar allí situaciones de inconvenientes por parte de los docentes. Asistan acá, deben traer fotocopia de la cédula, certificación bancaria, vamos a Secretaría General, se certifica que efectivamente está afiliado y se le hace el giro. Ya se han hecho varios giros de la cuenta de Asinor a cada uno de los ganadores. Compañeras y compañeros, desde ya desearle una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. Seguir trabajando en colectivo. Bienvenida a la crítica en construcción colectiva. Ya está en tránsito los estatutos. Vamos a hacer la última junta directiva 9 y 10 de diciembre para planear la Asamblea General de Delegados de carácter ordinaria 24, 25 y 26. Evaluar todas las actividades de fin de año. Estamos en proceso de bono de aguinaldo, así que a leer la circular hay unos tiempos perentorios. Si toca abrir el abanico, estamos dispuestos a abrir el abanico y en la Asamblea General de Delegados entenderán la situación de aquello del matrimonio pedagógico que subió el presupuesto y ha subido las situaciones, la dinámica del presupuesto allí. Muchísimas gracias por la atención, éxitos y bendiciones, y nos reafirmamos una vez más que lucha y solidaridad son caminos de unidad y que los caminos de unidad son caminos de victoria. Reciba nuestro abrazo de parte de la Junta Directiva de Asinor Central y nos vemos la próxima semana. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera. Hemos finalizado el 12º Encuentro Nacional de las filiales de FECODE en la representación de las Secretarías de Prensa y Comunicaciones, aquí en SUTEP, en el Valle del Cauca como anfitrión. Escuchemos las conclusiones por parte del Ejecutivo de la Federación Colombiana de Educadores, Miguel Ángel Pardo, de este gran encuentro que deja tareas muy importantes para desarrollar en cada uno de los territorios. También las conclusiones que nos regalan las compañeras de Amazona y de Huila, que también participaron en este evento. Bueno, en primer lugar, un saludo vital, fraternal y pedagógico y comunicativo a todo el Magisterio del Norte de Santander. Hemos terminado el 12º Encuentro Nacional de Prensa, que tenía como objetivo crear, ratificar y elaborar estrategias para romper el cerco informativo de los medios monopolistas de comunicación, esos medios fletados.
que todos los días y en las últimas semanas y meses han incrementado de manera despiadada el desconocimiento y la estigmatización contra FECODE. La conclusión más importante de este encuentro es que avanzaremos en el proceso de que todos los maestros y maestras se involucren en las comunicaciones y por supuesto vamos a poner la agenda. En la agenda que implicará fortalecer esa poderosa conjunción entre movimiento pedagógico y movilización social. Haremos los foros educativos con toda la comunidad educativa sobre el tema de nuestra ley orgánica, nuestra propuesta de ley orgánica para que se logre materializar la reforma al sistema nacional de participaciones después de 22 años de lucha. Pero también propondremos una agenda para seguir en la tarea del cambio, en el debate electoral, para que más trabajadores y maestros y maestras estemos en el Congreso de la República, porque somos parte de la inteligencia del país y estamos altamente calificados para estar en el Congreso de la República, tener nuestros representantes, no más intermediarios, queremos representantes y voceros de la movilización social y haremos las propuestas como corresponde, sustentadas con argumentación. Esas son conclusiones claves del encuentro nacional que se acaba de terminar el pasado viernes en la hermosa sucursal del Cielo, Cali. Mi nombre es Tania León, hago parte del Comité Ejecutivo Departamental de la Asociación Sindical de Trabajadores de la Educación, ADI, del Departamento del Huila. Soy la responsable de prensa, publicidad y propaganda. Y debo decir que estos eventos convocados por nuestra federación son muy importantes porque nos permiten encontrarnos, dialogar acerca de las herramientas necesarias que debemos tener nosotros en nuestros sindicatos para compartir a la base sindical y a la comunidad educativa nuestras posturas y lo que construimos dentro de las aulas para hacer de este un mejor país. Me parece muy pertinente el hecho también de discutir los contenidos, porque no es solamente hablar de si es un flyer o cuál es la estrategia que vamos a utilizar, sino cuáles son los contenidos y cómo debemos transmitírselo a nuestra base sindical. Entonces, desde el Departamento del Huila agradecemos, esperamos que tengamos muchos espacios y seguramente desde lo regional haremos la réplica respectiva de estos talleres tan importantes para la construcción de país, que por supuesto no somos un sindicato y una filial meramente gremialista, sino que nos estamos pensando en la transformación y la continuidad del proyecto del cambio. Mi nombre es Ana Milena Santos, presidenta del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Amazonas, SUDEA. En este encuentro podemos visualizar y aprender bastantes temáticas importantes, sobre todo la aplicación de las tecnologías a nuestra forma de informar a nuestros compañeros de la base, saber que es tan importante utilizar las tecnologías, pero prepararnos para poderlas utilizar, porque son unas herramientas importantes para mantener a nuestro gremio y a nuestra base informada, pero utilizarla de la mejor manera. Me gustó mucho el tema de los conversatorios en el que vislumbramos, por ejemplo, la importancia de incursionar y seguir manteniendo nuestra información en los medios comunes o los medios tradicionales. ¿Por qué? Porque no podemos perder el espacio de opinión, así como los medios masivos y los noticieros, por ejemplo, tradicionales, manejan la información sobre el trabajo social que hacemos. Nosotros también debemos estar allí informando a la comunidad, a los padres de familia y a toda la sociedad sobre todos los proyectos que está trabajando FECODE en bien del magisterio y del pueblo colombiano. Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría de la Mujer, Género y Equidad. Compañeras docentes del Departamento Norte de Santander, compañeros de Junta Directiva, en el día de hoy, 25 de noviembre, hemos desarrollado la programación que estaba organizada para este evento, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Latinoamericana. Recordar que en todos estos países en el día de hoy se conmemora el asesinato de las hermanas Mirabal o las mariposas,
perseguidas por un gobierno dictador y quien causó la muerte de estas 3 mujeres, motivo por el cual se conmemora hoy 25 de noviembre esta fecha tan importante. Agradecimiento a todos los rectores, a los coordinadores y docentes que se hicieron presente, que acataron el llamado y se dan cuenta de la importancia del seminario que recibieron en el día de hoy, con el acompañamiento de la mayor Margie Alsina y de la Policía Nacional para hablar sobre delitos cibernéticos y también sobre la ruta que debemos tomar cuando nos sintamos amenazados, acosados, violados, señalados, etcétera. A la compañera Marisol Gamboa, vicepresidenta del sindicato, que hizo su compañía en este evento, y a Prensa y Propaganda por el tiempo que nos ha dedicado en el día de hoy para tomar registros de esta importante actividad. Ecos del Magisterio presenta Informe de Tesorería. Muy buenas, un saludo muy especial desde la ciudad de Cali. Nos encontramos en el 12º encuentro de prensa organizado por la Federación Colombiana de Educadores de FECODE. Como tesorero voy a dar la siguiente información. Primero que todo, recordarle a todas las subdirectivas de los municipios del departamento que se expidió la circular 81, en el cual se hace la aclaración de la orden que dio la Asamblea Delegataria de que aquellas subdirectivas que no presentaran los informes de estado financieros, ejecución presupuestal y el proyecto de inversión del año 2025, no se les serán girados esos recursos. Como segundo, recordarles e informarles a todos los maestros docentes que tengan niños menores de 7 años, que tengan el derecho del aguinaldo hijo de educador de Cúcuta y el área metropolitana, que estaremos entregando ese detalle como lo hemos hecho todos los años a partir del 1 de diciembre en nuestra sede de Asinor. Y para terminar, decirle a todas las subdirectivas que Asinor Central girará en los primeros días del mes de diciembre el giro correspondiente al trimestre de octubre, noviembre y diciembre. En ese mismo giro también irán lo correspondiente al aporte que hace Asinor Central a todos los niños de todo el departamento. También hay que recordarles a los compañeros de las subdirectivas que tengan claro todo lo que es la ejecución presupuestal año 2025 a cierre. No pueden dejar nada pendiente para cancelar para el año 2026 porque es una organización que estamos estableciendo a partir del año 2026. Ecos del Magisterio presenta Informe de la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos. Muy buenos días a todo el Magisterio de Norte de Santander y el municipio de Cúcuta. Reciban un fraternal saludo. La Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos, por medio de este espacio, se permite informar que en cumplimiento de nuestro plan de acción estuvimos el día martes 25 de noviembre en el municipio de Pamplona, en la segunda brigada jurídica dirigida a docentes y pensionados de los municipios de esta provincia. Esta actividad contó con la afluencia de docentes activos y pensionados, quienes recibieron asesorías personalizadas y especializadas en materia laboral, seguridad social y otras ramas del derecho. Contamos con la colaboración especial de la subdirectiva de Pamplona, por eso les tendemos un agradecimiento y un abrazo a nuestro presidente Carlos Villamizar. Igualmente hicimos presencia en el municipio de Ocaña este jueves 27 de noviembre, en donde resolvimos muchas inquietudes y se brindó asesoría personalizada y especializada a muchos docentes y pensionados de las instituciones educativas que hacen parte de la provincia de Ocaña, recibiendo agradecimientos por muchos de los docentes y pensionados, y quedamos con el compromiso de volver más seguido a esta provincia. También hizo presencia la oficina de López Quintero, quienes resolvieron inquietudes con respecto a la
prima de mitad de año de los pensionados, igualmente al tema de factores salariales de los pensionados antes del 2019. Hoy nos encontramos en la última sesión del diplomado de la Escuela Territorio de Paz. Este es un tema que nosotros hemos venido manejando desde hace muchos años. Hoy trataremos la metodología Café del Mundo, que es un espacio para profundizar y fortalecer todos los pilares que ha tenido el diplomado, como son la educación salva vidas, la salud mental y la convivencia escolar, logrando consolidar la estrategia de nuestro plan de acción de la Escuela Territorio de Paz en las instituciones educativas del departamento y del municipio de Cúcuta, buscando impactar en las comunidades educativas a través de programas, convenios interinstitucionales con el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación Departamental y Municipal, enlazadas con el proyecto de la Escuela Abraza la Paz. Como podemos ver, la Secretaría de Asuntos Laborales y Jurídicos continuará liderando el proyecto de Escuela Territorio de Paz en el año 2026, teniendo en cuenta que en nuestros estatutos nuevos tenemos la responsabilidad de los derechos humanos. Por último, me permito informar a todos los pensionados antes del 2019 que a través de sentencias del Consejo de Estado promovidas por el abogado López Quintero se ha logrado recuperar los factores salariales en sus liquidaciones. La invitación a todos los pensionados antes del 2019 a que revisen su resolución pensional. Si no les liquidaron los factores salariales, acérquese a la oficina López Quintero para rescatar este derecho. Muchas gracias por su atención y bendiciones a granel para todos ustedes. Quien les habla, Jairo Enrique Orozco Villamizar, secretario de Asuntos Laborales y Jurídicos. Muy buen día al Magisterio de Cúcuta y Norte de Santander. Aprovechando esta tribuna comunicativa, un saludo de bienestar desde el Centro de Estudios e Investigación Docente CEI de Asinor. Finalizamos el año escolar 2025 y no puedo dejar pasar el momento para decir que este año fue un año de trascendencia educativa y pedagógica. Hace pocos días se realizó el Foro Educativo Nacional en clave de Plan Decenal. El Plan Decenal 2026-2035 fue un proceso vivido en las instituciones, luego a nivel municipal y departamental, recogiendo elementos para el análisis y trazar la agenda educativa para los próximos 10 años. Se hizo la Juntanza por la Educación y se puede concebir como el despertar de la conciencia, de esa necesidad de conciencia que se tiene en la escuela y en la educación. El Plan Decenal es una apuesta a lo posible, al convencimiento de que sí podemos cambiar y caminar erguidos, en palabras de Hugo Semmelmann. También en esta Juntanza por la Educación cabe resaltar la participación y presencia de ese colorido de expresiones creativas que hacen emerger posibilidades de sentido a través del reconocimiento del sujeto en la polifonía y lo multicolor desde cada territorio. El foro hizo sentir el hablar de derecho de la educación porque se crearon condiciones y posibilidades para la subjetivación desde el caminar juntos, el hacer juntanza como generadora de posibilidades. En este despertar de conciencia, de la necesidad de conciencia de lo educativo y lo pedagógico, nos dimos cuenta de la importancia que significa luchar por tener voluntad propia, de elegir y de entender el poder no de manera sumisa. Se habló de la pertinencia, entendida como la búsqueda de transformación social desde el encuentro entre iguales en su capacidad y voluntad de construir saberes territorializados y contextualizados. Por ejemplo, ver sentados, dando tratamiento a una pregunta a niños, jóvenes, académicos y maestros de distintas organizaciones y cosmovisiones. Es así como se forja el conocimiento alternativo que incide y transforma.
En el debate pedagógico sobre formación de maestros se abrieron grietas desde las preguntas: ¿qué implica formar a alguien hoy como maestro y maestra? ¿Para qué se forma y cuáles son los espacios de formación de los diversos sujetos? El discurso pedagógico siente el desafío de detenerse a reflexionar sobre el propio pensar y quehacer para hacer brotar lo alternativo. El diálogo sobre la escuela Territorio de Paz se reconoce desde las distintas experiencias acumuladas en los territorios y en cada una de las instituciones, que abren caminos para seguir haciendo apuestas a la construcción de escenarios de convivencia. Urge poner la paz en el centro de las conversaciones de la escuela y de las prácticas educativas. Este será un compromiso del año 2026 en nuestro CEID de Asinor. Nuestras intervenciones dejaron propuestas siempre abrigando la esperanza de otras educaciones y otras escuelas desde la pertinencia y la territorialización. Para finalizar, no olvidemos que el sindicalismo es una alianza entre trabajadores por un proyecto común y coherente. Por ello, el activista sindical, es decir, cada uno de nosotros como afiliados, ha de trabajar por la unidad, que implica la fuerza y construcción de consensos que nos elevan intelectualmente y nos organiza políticamente, como decía Gramsci. Buen día para todos. Les habló Jorge Ramírez, director del CEID de Asinor. Te invitamos a disfrutar la sede recreacional de Asinor en el Zulia. Servicio de restaurante, piscina, sauna, campos deportivos, cancha de fútbol, cancha multifuncional, bolas criollas, bolo campesino, minitejo, juegos de mesa, tarima para sus grandes eventos, kioscos familiares, planta de tratamiento de agua potable, amplias zonas verdes, parqueadero. Atendemos de martes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Informes y reservaciones 311-541-9387. Sede recreacional de Asinor los espera.